gerente o subgerente de asesoría jurídica ha emitido este informe, hay un tema de un procedimiento. Si bien es cierto, se emitió la resolución de alcaldía respecto a la nuevo proceso electoral, pero la otra parte puede realizar algún tipo ya de demanda de repente en el Poder Judicial para que se pueda chequear judicialmente esta resolución de alcaldía. Bueno, ante todo creo que definitivamente la parte, digamos, que no está a gusto con la resolución de alcaldía y tiene el camino abierto para interponer las acciones legales. Lo único que quiero decir es que la resolución de alcaldía agota la vía administrativa, conforme lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades, y consecuentemente aquí se tiene que convocar ya a Asamblea General para la elección del nuevo comité electoral y a la vez ya tratar de organizar el cronograma del mismo y sobre todo una mayor incidencia que se ha destacado en esta oportunidad la Gerencia de Participación Ciudadana, que controle la elaboración del padrón electoral. Debo indicarles a todos los televidentes del Valle de Chicama que definitivamente el área de la sugerencia de asesoría jurídica ha verificado, más allá de los argumentos explícitos expresados por la parte impugnante, que era la lista del señor Mestanza, que ha puesto una serie de argumentos que se han dado antes del proceso electoral y en el mismo proceso electoral. Sin embargo, la evaluación se ha hecho determinando justamente los pasos que conlleva un proceso electoral de acuerdo al reglamento de elecciones de juntas vecinales. Y en el reglamento de juntas vecinales comunales se establece claramente en su artículo 7 que el primer paso es la verificación y empadronamiento para lograr consolidar el padrón electoral. Ese es el primer paso electoral. Sin embargo, es claro que en el padrón electoral, cuando se ha hecho la revisión, se han encontrado nombres repetidos, conforme lo señaló el alcalde. También se han encontrado personas que aparecen sus nombres, pero no aparece consignado su número de documento nacional de identidad. Hay que entender que el documento nacional de identidad, que ha sido establecido por norma expresa en el Perú, es el único documento que permite establecer la mayoría de edad de una persona y a la vez el derecho a sufragio que tienen en todos los ámbitos a nivel nacional. Por lo tanto, no aparecer el número de documento nacional de identidad indudablemente genera cierta suspicacia. Y al margen de eso, el reglamento también establece que, condicionado a los apellidos y nombres y el número de documento de identidad de cada persona que reside en el lugar, se debe establecer también la dirección de cada morador y a la vez el tipo de elector. Aquí viene una situación muy concreta. El tipo de elector, según el reglamento, es de dos tipos: el elector natural y el elector jurídico. Se establece como elector natural aquella persona que reside en la zona, que tiene una propiedad y que está consignado en su documento nacional de identidad, que aparece en la RENIEC, como dirección en el lugar de votación. Y en el segundo lugar, respecto al elector jurídico, se establece aquel que de manera provisoria y por una data de tiempo se encuentra residiendo en el lugar. O sea, este es los inquilino. A los inquilinos, que hoy le llamamos a nosotros arrendatarios legalmente, porque el término inquilino ya no existe, sino son los arrendatarios. Se establecen ciertos compromisos. Es decir, para elaborar un padrón, tiene que necesariamente consignarse esos datos. ¿Cómo demostramos que este arrendatario o inquilino, para que entienda bien la comunidad, puede sufragar o puede votar en este proceso de juntas vecinales? Tendría que establecerse con documentos de fecha cierta. No le pedimos documentos públicos, sino simplemente documentos de fecha cierta. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento con firma legalizada, con intervención de notario, donde se acredite pues, que él viene ocupando un inmueble en una data de tiempo. ¿Y esa data de tiempo más o menos cuánto? 3 años. 3 años. 3 años. Entonces ahí se puede establecer. Es decir, para elaborar un padrón se darán cuenta ustedes que no es necesariamente que aparezcan los nombres y apellidos y el número de DNI. Ahora preguntemos, sino además, doctor, además el tipo de elector. Entonces preguntemos, ¿se le dio ese tipo de asesoramiento al comité electoral respecto a este proceso? Yo desconozco el tema. Lo cierto es que nosotros, como asesoría jurídica, recién hemos tomado conocimiento de todo el proceso electoral gracias a la impugnación de una lista. Si no, no hubiéramos tomado conocimiento. Yo no sé cómo se habrán llevado los procesos anteriores. El trabajo de esta impugnación y de recabar los documentos lo hizo el ciudadano de la organización Santa Teresita. Así es, pero al margen de lo que ha hecho el ciudadano que ha interpuesto la impugnación, nosotros hemos nos hemos documentado a través de la información que nos ha dado la Gerencia de Participación Ciudadana. Debo aclarar
que he escuchado por ahí en otro medio de comunicación de que yo estaba emitiendo opinión anticipada. Yo le digo que no, simplemente que de la primera revisión que le di al padrón ya sabía que estaba incompleto. Pero esperé el padrón oficial que me remita a la Gerencia de Participación Ciudadana, que es el mismo padrón que ha presentado el señor Mestanza en la impugnación. Por lo tanto, ya las cosas eran claras, evidentes, que ese padrón había sido confeccionado irregularmente, no contenía los datos que establece el reglamento, por lo tanto ese padrón es nulo. Y al ser nulo el primer acto electoral que establece, porque son 7 partes en el proceso electoral que establece el reglamento, al ser el primer acto electoral nulo, consecuentemente los demás actos también son nulos, y carecía de objeto ya pronunciarse sobre otros hechos que el impugnante había manifestado en su escrito de impugnación. Doctor, ¿cuál sería su recomendación ante todo esto, que no vuelva a suceder lo que ha sucedido? La recomendación es que a partir de ahora, la Gerencia de Participación Ciudadana va a tener conjuntamente como veedor, y aun cuando el Comité Electoral tiene atribuciones, va a tener que controlar de manera eficiente la elaboración del padrón electoral. Y donde se le ha manifestado claramente la resolución de alcaldía, que tienen que consignarse los apellidos y nombres de los moradores, el documento nacional de identidad, la dirección de cada uno de ellos y el tipo de elector. Naturalmente, estamos hablando que para establecerse el tipo de elector, cuando se hable del elector jurídico, tendrá que establecerse un expediente previo para que de esta manera tenga el padrón electoral, los expedientes que consigne los datos con los cuales se nombra el tipo de elector jurídico. ¿Qué pasa si la parte posterior no a este proceso, la que ha ganado, hace una demanda con esta resolución al Poder Judicial? ¿El proceso no paraliza? Todos sabemos que la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, señala que los procesos contenciosos administrativos que se deriven al Poder Judicial no tienen o no paralizan la ejecución de la resolución otorgada en vía administrativa y que tiene la calidad de acto administrativo firme. Vuelvo a repetir, siendo la última instancia el alcalde, la resolución de alcaldía como acto administrativo firme tiene que ejecutarse al margen de la acción judicial que se interponga ante los órganos jurisdiccionales respectivos. ¿Qué pasaría si le dan la razón a la señora Auristela, el Poder Judicial? Este proceso que se está conllevando o hay un ganador quedaría nulo. Quedaría totalmente nulo, siempre y cuando, te vuelvo a repetir, el Poder Judicial en todas sus instancias le dé la razón a ella. Caso contrario, definitivamente tiene que cumplirse conforme sea estipulado en el órgano administrativo, que es la Municipalidad Distrital de Casa Grande. Okay.